El Señor pasó un momento difícil. Y dentro de esos momentos difíciles, el Cristo humano, su parte humana, ya vemos algunas manifestaciones. ¿Y qué vemos? Que en ese momento de apuro, Él se arrodilla. Él está pidiéndole al Señor que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero llegó un momento que cuando Él pidió la voluntad del Padre, era como que ya no daba más. Su cuerpo estaba ya para colapsar. La guerra había tomado el clímax y ahí estaba el Señor. Una guerra que empezó en el Edén, ya está en el proceso de culminarse. Pero en el momento de culminarse, Él estaba padeciendo. Y Lucas, que es un médico, era un médico, dice, y él está narrando, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Y cuándo que una persona necesita una ayuda extra? Como el Hijo de Dios. Está bien que la pida Pedro, que lo pida cualquiera de sus discípulos, pero el Hijo de Dios ahora dice la Escritura que se le apareció un ángel. Ahora, ¿y por qué se le apareció un ángel? Porque hay un momento en la vida de Jesús que el enemigo quería matarlo antes de llegar a ser crucificado, antes de ir y morir en la cruz del Calvario, para romper el plan, como muchas veces pasa en nuestras vidas, que Dios tiene un plan determinado para ti. Y muchas veces el enemigo puede entrar y en algún momento de ese plan que va caminando bien, hay un estorbo. Pero aquí que vemos que físicamente el Señor necesitaba un respaldo y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿usted sabe lo que es una persona en agonía? Cuando una persona está en agonía, es para ser trasladado, es para salir de este mundo. Es una de las fases más difíciles. Y yo no sé si usted ha recordado algún familiar que esté en agonía. Es un momento donde muchas veces uno traga pesado porque uno dice, wow, está en agonía. Y el Señor, estando en agonía, significa que estaba cerca de morir. Significa que podía morir rápidamente. Y dice, y estando en agonía, oraba intensamente. Es decir, que no es simplemente orar, sino que a esa oración le agregaba más oración. Intensamente oraba. ¿Por qué oraba? Oraba para que ese plan, el Señor no perdió, en ningún momento el Señor perdió su memoria. En ningún momento el Señor perdió el plan. Él sabía que ese plan que comenzó en el Edén, Él iba camino a obtener la victoria en el Getsemaní. Y en ese Getsemaní, hermano, donde Él estaba, y justo en ese lugar, había en esa parte donde se prensaban las olivas. Y era en ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo iba a ser triturado. Y entonces nosotros vemos que ahí había una fuerza del maligno para matarlo antes de tiempo. Pero el Señor estaba prácticamente en un estado de agonía. Y en ese estado de agonía, Él clamaba al Padre. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver? Jesús estaba consciente de todo el proceso que estaba pasando. Jesús estaba consciente, pero el dolor era tan profundo. El dolor era tan y tan profundo porque en ese momento Él estaba solo. Y si usted lee versículos anteriores, Él le dice a sus discípulos, prepárense, porque ya ustedes no van a tener mi protección.
Por eso usted lee en Lucas 22, el versículo 36 dice, y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y entonces el Señor dice, wow, pero ustedes van a quedar desprotegidos. Y entonces ellos ya trasladaron los discípulos la actitud de Jesús, como quien dice, bueno, ¿y será que yo voy a responder con violencia? Y pondrán ellos sus vidas, esos 12 discípulos, y ahí van a resolver un problema sistémico, enfrentar todo lo que vienen siendo los judíos, los religiosos, enfrentar a todos diríamos, esa milicia romana. Pero más sin embargo, el Señor lo tuvo que decir. Entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Como quien dice, déjame ver, aquí hay una, aquí hay 2 espadas. Y entonces le dijo, hey, basta ya, espérense. Porque hay un momento que como ser humano uno quiere responder. Ellos querían responder de inmediato en la carne. Y el Señor le dijo, basta ya. En otras palabras está diciendo, este problema no se va a resolver ustedes usando las armas humanas, ni siquiera le estoy diciendo que se equipen, pero no le estoy diciendo que apliquen de inmediato la violencia. Pero fíjese que esa persecución fue fuerte, su dolor fue profundo, la traición, la tortura, la injusticia, la violencia de las autoridades judías, de las fuerzas romanas, todo ese panorama, todo ese ambiente dio lugar a lo siguiente. Y dice la Escritura que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Te imaginas lo que es sudar? Y no solamente era sudar, sino era combinación de un sudor con sangre. Y analizando lo que dicen algunos teólogos dicen que como Lucas era médico, él pudo narrar y decir como gotas de sangre que no aparece en otro evangelio. Y es interesante porque como médico, los médicos saben, aquí hay 2 médicos presentes, aquí hay 2 médicos y saben que hay cierto grado de enfermedad que se manifiesta de inmediato en el cuerpo. Dicen que posiblemente fue una condición física que se llama hematorosis, cuyo síntoma es el flujo de sangre en la transpiración causada por la angustia externa o un esfuerzo físico violento. Los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan. Eso fue la condición. Puede ser. Uno está tomando lo que dicen, lo que puede ser. Ahora fíjese, si muchas veces una gente llega con problemas y muchas veces su problema emocional es tan grande que hay personas que su problema se le manifiesta y de inmediato se le manifiesta hasta en una comezón de una área de su cuerpo. Hay personas que cuando su estado está ya que no aguanta más, se manifiesta en el cuerpo. Se manifiesta de alguna manera que es visible. En este caso, amados, nuestro amado Jesús, de su sudor también salía una combinación de sangre. Y por eso dice como gotas de sangre. Pero no eran cualquier gotas, porque dice gotas como grandes gotas. Ni siquiera eran unas gotas normales, eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te imaginas qué impacto tan grande? ¿Hasta qué punto tuvo el Señor que sufrir por nosotros? Porque Él sabía por los padecimientos que tú ibas a pasar. El Señor estuvo
sufriendo todo eso para detener que tú y yo fuéramos al infierno. El Señor está pasando todo eso, buscando la manera de que el infierno no se llene de gente, sacando gente del infierno para traerlo al paraíso, para traerlo a su gloria. Sí, dice la Escritura, como gotas de sangre. Y esas gotas de sangre, manifestación de el Cristo humano, un Cristo que padeció, un Cristo que aún en sus poros no lo aguantaba de la presión tan grande. Por eso es que muchas personas dicen que hay un momento cuando hay un preso y ya va a ser sentenciado para morir, a un instante antes de morir, mucha manifestación puede darse. Y una de esas es que aún en su sudor cambia la naturaleza de su sudor. O aquella joven que fue violada, que en el momento del trauma, de inmediato tiene ese recuerdo. Ahora estamos viendo a nuestro Dios y Salvador, a Cristo Jesús, no solamente que está en esa condición física, sino que sabe que en un momento como este, que él necesitaba ayuda, encuentra que sus amigos más cercanos, sus discípulos se durmieron. Sus discípulos se durmieron. Y ahí entramos nosotros, hermano, lo que es la necesidad de la solidaridad. Lo que es la necesidad cuando tú y yo tenemos un problema. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, poder darle la mano a otro? Porque el Señor dice, el Señor cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y en esa condición le dijo, wow, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué tú haces cuando tú tienes una tristeza que ya tú no aguantas, que la tristeza llega a su más máxima expresión? Hay personas que prefieren dormir. Hay personas que ni siquiera quieren ver el sol. Si más puedo mi habitación tenerla al oscuro, la tengo. Prefiero dormir. Y alguien decía, no quiero ni siquiera que llegue el día para no tener que enfrentar tal condición. Ahora vemos que ellos estaban tan y tan tristes que esa tristeza también le causó sueño. Pero el Señor no quería. El Señor quería que los acompañara porque el Señor sabía lo que le estaba esperando. ¿Usted sabe lo que pesaba la cruz de Cristo? Dicen algunos comentaristas que eran 300 libras. Usted se imagina 300 libras. Y el palo transversal en que él llevaba la cruz como 125 libras. Y encima de eso como caminar media hora. Y en esa media hora las mujeres, ¿sabes? Muchas veces en la guerra no se cuentan las mujeres. Porque aquí hay una guerra. En la guerra solamente se dice, aquí pelearon tantos varones. Y quien escribe a veces la historia son los varones. Pero ¿quién alimenta a esos guerreros? ¿Quién es que sostiene? ¿Quién le da una palabra de ánimo cuando hay guerra? Las mujeres. Las mujeres ocupan un papel importante en la guerra. Pero en esa guerra, que ya el Señor va caminando a la cruz del Calvario, hay mujeres que le siguieron. Y con sus lágrimas, el Señor ve que estaban llorando. Y el Señor le dijo, ¿sabe, mujeres? No lloren por mí. Porque mi plan, yo sé que Dios me va a ayudar a cumplirlo. Pero ¿por quién le dijo Jesús que tenían que llorar? Dijo, lloren por ustedes, por su familia y por sus hijos. Hoy podemos decir que el Señor está diciendo las mismas palabras. El Señor está diciendo, mujeres, lloren porque ya sus hijos no duermen. Mujeres, lloren porque sus hijos están enfermos. Mujeres, lloren porque aquí en Toronto la segunda causa de muerte es por problemas mentales. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor diciendo, mujeres,
No lloren por mí, lloren por sus hijos. Es decir, clamen por sus hijos. Porque todos estamos en la misma situación que necesitamos el socorro del Señor. Pero esos clavos, hermano, esa cruz, y saber, hermano, que fue el Señor pisoteado, maltratado. Y entonces que nosotros vemos que cuando el Señor ya va a la cruz y muere, dice la Escritura que conmovió todo el cosmos. Hubo un movimiento grande. Hubo un movimiento tan y tan grande que cuando el Señor murió, tembló la tierra. El sol se oscureció. Todo cambió de repente. Hubo un movimiento tan grande y hasta ese momento, de inmediato, cumplió el propósito de morir en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos. ¡Qué cosa tan grande! El velo del templo se rasgó en dos. No más sacrificio, no más animales traerlo al templo, no ya más velo. ¿Tú sabes lo que significa que el velo se rasgó en dos? El Señor está diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo maravilla allá en Asia. Hay grupos y movimientos de hombres, de mujeres, de niños, y Dios salvando almas. ¿Por qué? Porque antes, en el Antiguo Testamento, era un sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año, pero ya el velo se rasgó en dos. Dice, oye, el evangelio es inclusive para hombres, para mujeres, para niños, para toda la raza, para todas las naciones. Y entonces que con la muerte de Jesucristo celebramos el último sacrificio. ¿Y cómo fue ese sacrificio? El mismo Jesucristo se entregó por ti y por mí. Y yo quisiera que vengan los músicos y entonemos una canción para nosotros terminar el mensaje y nosotros, hermano, entender esa mezcla de sudor y de sangre. Fue una batalla que empezó en el jardín del Edén, cuando el pecado entró al ser humano. Y ahora en el jardín de Getsemaní, Jesús vence, pero su victoria la peleó en una agonía intensa que hizo que le brotaran gotas de sangre, que cayeran sobre la tierra lágrimas coloridas como una expresión de aflicción máxima en medio de esa guerra espiritual, para decirle a sus discípulos, acompáñenme. Y en medio de ese ambiente, ahí mismo recibir un beso del traidor. Porque luego dice en el versículo 48, Judas, y con un beso me entregas. Con un beso entrega al Hijo del Hombre. Pero qué mensaje tan glorioso cuando vemos que el Señor le dijo a ellos en su agonía que no lo dejaran solo, que oraran con Él. Jesús clamó solidaridad, dio un ejemplo de que el evangelio no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Pidió ayuda, pidió para que tú y yo en este día podamos entender el sufrimiento del otro y caminar con el sufrimiento y caminar con la persona que quizá está más herida, que tú lo conoces. Y hoy nosotros podemos decir, hermano, que nosotros somos como un pedacito, dice la Biblia, que somos un pedazo de barro. Y nosotros no podemos olvidar que tenemos que dejar el orgullo, la vanidad, las divisiones, y recordar la palabra del salmista que dijo, que es el hombre y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que lo visite?